¿Cómo están esta mañana? Espero que se encuentren muy bien, que el Señor esté bendiciendo sus vidas, sus familias, que tengan un tiempo para poder apartarse a escuchar la palabra de Dios, un tiempo especial para poder cantar al Señor en este día, porque nuestro Dios se lo merece. Él realmente ha hecho cosas maravillosas, nos dio la salvación, pone gozo en nuestra vida, pone paz en nuestra vida, provee. ¿Ha provisto el Señor para tu vida a través de la semana, a través de este tiempo? Yo creo que sí, el Señor ha sido muy bueno con nosotros y espero que le podamos reconocer. Y a ti que te conectas por primera vez con nosotros, te invitamos también a poder quedarte todo el resto de la reunión. Tenemos tiempo para alabar a Dios, tenemos tiempo para poder estudiar su palabra y tenemos un tiempo de enseñanza para los más pequeñitos de nuestra congregación, para los más pequeñitos que nos ven. Así que partamos orando, poniendo nuestra vida delante de Dios en oración y luego continuamos con nuestra reunión de la familia. Oremos entonces. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos con los hermanos reunidos. Gracias te damos porque tú nos permites la vida, la salud para hacerlo. Gracias por aquellos que se conectan de otras iglesias, aprovechando este tiempito, Señor amado, quizás antes que comience su reunión en su iglesia. Y gracias también por aquellos que nos ven por primera vez, que se conectaron, vieron el link, Señor amado, y están siendo parte ahora de nuestra reunión, que sea un tiempo de bendición para ellos, que sea un tiempo en el que realmente, Señor, puedan sentir tu presencia y escuchar tu voz hablando a sus vidas. Te pido tu bendición para todo lo que vayamos a hacer, Señor amado, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo lo que hacemos, dice el apóstol Pablo, debemos hacerlo para la gloria del Señor y esto lo estamos haciendo para su gloria. Reunirnos virtualmente para cantar, bendecir su santo nombre. Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Allí en el Salmo 84, donde dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde la pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y el rey David va a decir: Dios mío, cuán amables, cuán deseoso estoy de estar en tu casa, cómo mi corazón arde, anhela estar delante de tu presencia. Y yo creo que el corazón de los creyentes también es así. Anhelamos estar en la casa de Dios, anhelamos poder alabarle, anhelamos poder bendecirle. Y este tiempo para ti y para mí ha sido un tiempo de mucha prueba, en el sentido de volver a estar juntos para cantar al Señor, para bendecir, y estos cultos que disfrutamos virtualmente, pero que cuando nos reunimos físicamente tienen un sabor tan distinto, tan especial. Y el Señor nos va a dar ese privilegio, vamos a estar hablando de eso más tarde. Tenemos algunas noticias, algunas cosas que compartir que nos ponen muy alegres. Así que te pido que ahora sí, vamos, habiendo leído la palabra de Dios, a un tiempo especial, a un tiempo que hemos preparado y hemos estado desarrollando durante los últimos domingos, que le hemos llamado tiempo de preguntas y respuestas, con invitados especiales, con preguntas interesantes. Así que vamos a este tiempo, reflexionemos, aprendamos también de la palabra de Dios y luego continuemos alabando a nuestro Dios con nuestras voces también. Vamos a este tiempo de preguntas y respuestas. Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas. Estamos en nuestra sección de preguntas y respuestas en esta mañana, respondiendo a la consulta que nos hace una madre que nos pregunta: ¿cómo puedo llevar a Cristo a mi hijo? ¿Cómo puedo
cómo puedo compartir el Evangelio a mi pequeño hijo? Y para responder a esta pregunta he querido invitar a mi querida esposa Bárbara, quien va a estar compartiéndonos de la palabra de Dios también en esta mañana, respondiendo a esta pregunta que es muy, muy interesante y seguramente si tú eres madre vas a estar atenta a la respuesta que vamos a tener en esta mañana. Así que, Bárbara, esta pregunta, ¿qué te parece? ¿Cómo responderías a ella? Buenos días a todos los hermanos, a todos los amigos que nos están mirando desde sus hogares. Primeramente, dar gracias a la persona que hizo esta pregunta. La verdad que es una pregunta súper interesante y una de las preguntas más importantes que podemos hacernos en nuestras vidas. El privilegio de ser padre, de ser madre, es una honra. El Señor dice que herencia de Jehová son los hijos. Por lo tanto, debemos sentirnos bendecidos, honrados por el Señor cuando Él nos bendice con la vida de un hijo. Y uno como padre sabe que los hijos tienen muchas necesidades. Así Están las es. necesidades emocionales, las necesidades físicas que ellos tienen, pero por sobre todo la más importante es la necesidad espiritual que tu hijo y que mis hijos tienen. Y bueno, la palabra del Señor nos enseña que como dice ahí en Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En otra porción bíblica dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Por lo tanto, hay una condición en el corazón de cada ser humano. La Biblia dice también que todos somos pecadores, que todos estamos apartados, alejados del Dios santo al que adoramos. Por lo tanto, si hay algo que como padres tenemos que entender, que aquel principito y aquella princesita que tenemos por hijo es pecador, es pecadora y necesita, lo más importante, la necesidad primordial, esencial de cada persona, de cada uno de nuestros hijos, es la necesidad de ser regenerados, la necesidad de conocer a Cristo, de ser perdonado de su pecado. Y entender eso nos va a hacer cambiar por completo la visión que tenemos de la maternidad. Ahí en Efesios 6:4 se nos manda a nosotros como padres a criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. O sea, criarlos con la palabra del Señor, criarlos en la palabra y ser consistente en eso. Hay una porción bíblica ahí en Deuteronomios que se nos manda a nosotros como padres y la palabra de Dios dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, yendo por el camino, estando en la casa, al levantarte, al acostarte, en todo momento. Y uno ve ahí una progresión. Primeramente, Dios dice, las palabras que están, las pondrás sobre tu corazón. Mm. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer como padre es tomar la palabra del Señor y dejarla en nuestro corazón. Quizás tú puedes leer, amor, esa porción bíblica. Sí, voy a leerla. Ahí está en Deuteronomio capítulo 6 y a partir del verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así es. Entonces lo primero que tenemos que encargarnos nosotros como padres es que la palabra del Señor, la bendita enseñanza que Él nos deja, pueda estar sobre nuestro corazón. O sea, atesorar, amar la palabra del Señor y luego transmitirla a nuestros hijos, poder enseñarles. Y es importante considerar la edad que ellos tienen, porque sabemos que todos aprendemos de manera distinta y eso se relaciona con la edad que tenemos, la capacidad de percibir, la capacidad de aprender, dependiendo de la etapa en la que nos encontramos. Y por ejemplo, nuestras hijas tienen 6 y 3 años, entonces ellas son súper concretas, son súper gráficas, entonces para enseñarles la palabra del Señor, para enseñarles el Evangelio, lo que Cristo hizo por amor a ellas, ¿qué usamos? Usamos material audiovisual, por ejemplo, películas cristianas, videos cristianos, usamos muchos libros y Biblias ilustradas, hacemos manualidades con ellas, enseñándoles historias bíblicas y tratamos de también adaptar el lenguaje que utilizamos para que ellas puedan entender las palabras y así estar más familiarizadas con la enseñanza de la palabra del Señor. Y bueno, como mamá somos quienes por lo general pasamos más tiempo en casa con nuestros hijos
y debemos ser intencionales, que cada cosa que decimos, que cada cosa que hacemos con ellos tenga el propósito de poder reflejar a Cristo, de que toda conversación vaya apuntando a Cristo. Por ejemplo, algo súper cotidiano, nosotros, como la mayoría sabe, vivimos en el campo, rodeados de mucha vegetación, muchas áreas verdes, tenemos la hermosa cordillera muy cerca, con un volcán maravilloso, el volcán Longaví. Longaví, que está muy cerca, y las niñas ves que salen y dicen, ay mamá, mira ese volcán, qué hermoso, la nieve. Y es una instancia, y yo le digo, sí, hijas, ¿quién creó ese hermoso volcán? ¿Quién creó los cielos? ¿Quién permite que vivamos acá en este lugar rodeado de estas hermosas flores? Y ahí empiezo, digamos, me tomo de ese pequeño ganchito. Entonces, algo importante es ser intencional, no desaprovechar las oportunidades que se dan en nuestra rutina diaria para poder enseñarles el Evangelio, enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando quizás nuestros hijos pelean, cuando tienen entre ellos pleitos, discusión, cuando vemos que en sus corazones hay egoísmo o desobediencia, poder llamarles a un lado. Y nos pasa mucho, tenemos una chiquitita nosotros que nos revuelve el gallinero, y es llamarle y decirle, hija, lo que tú estás haciendo es un pecado, estás siendo egoísta, no quieres compartir y eso está mal, Dios se pone triste, a Dios no le gusta tu comportamiento. Y ella de a poquito va asociando lo que le agrada a Dios y lo que Dios desaprueba. Y de esa manera ellas van siendo conscientes de que hay un Dios que las ve, un Dios que las ama y un Dios que desea también que ellas le puedan conocer de manera más personal, de una manera más profunda. No sé si Sí, querías decir algo. quisiera destacar algunas cosas, porque en realidad uno podía extenderse mucho, pero tú dijiste en un punto que entender que nuestros hijos son pecadores desde el momento que nacen es muy importante. Así Y es. eso es algo bien contracultural, Ujú. porque en realidad la filosofía que hoy tenemos en boga es que los niños son buenos Claro. desde el momento que nacen y la sociedad los hace malos. Y entonces la palabra de Dios nos dice algo distinto, que los niños nacen con una naturaleza pecaminosa que les lleva a pecar. Eso es clave. Y por otro lado pensaba en este hecho de en la vida cotidiana poder marcar a nuestros hijos que las conductas que son pecaminosas, que muchas veces como papás queremos simplemente atacar La la conducta. conducta, no, te portaste mal, pero es que más que eso, pecaste. Mm. Y por eso me recuerdo en una ocasión nosotros aquí en casa pegamos en una pared los 10 mandamientos con ilustraciones infantiles. Y cuando las niñas, por ejemplo, quebraban alguno de esos mandamientos, como por ejemplo no obedecer, ¿no? Las llevábamos ahí al paredón en algún sentido y le decimos, mira, tú rompiste un mandamiento, quebraste con una ley de Dios, ¿cuál? Honrarás a tu padre y tu madre. Y es por eso que tú vas a ser disciplinada. Entonces había un acto, ¿cierto?, que ella le provocaba dolor y asociaban entonces, o asocian que el pecado produce dolor, porque queridos amigos, el pecado produce dolor Mm. y el pecado tiene consecuencias y eso tenemos que aprenderlo desde nuestra primera infancia. ¿Para qué? Para que el día de mañana ella no piense que el pecado en sus vidas va a ser algo que va a quedar sin castigo o que va a quedar sin una consecuencia. Entonces, por eso es muy importante. Y como decías tú, es un trabajo constante de Mm. cada minuto en el que podemos compartir o exaltar, por ejemplo, oye, hoy día teníamos que esperar, no sé, 10, 15 minutos para salir a visitar a alguien y dijimos, ¿a qué vamos a hacer? Hagamos algo, cantemos. Mm. Y cantamos, por ejemplo, Buenos alabarte, oh Señor, o cantamos esta canción Jesucristo basta, y ahí decirle, niña, mire, Jesús, Él es el Hijo de Dios y murió, y exaltamos la persona de Cristo de tal manera que Ujú. frente a sus ojos él sea una persona maravillosa, una persona con la cual están agradecidas, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, en la medida que los niños ya van creciendo y saben leer, es bueno proporcionarles material bíblico, Mm. que puedan tener su propia Biblia, que puedan destacar los versículos que van marcando su corazón, que puedan tener un devocional, que podamos tener también como familia instancias en las que podamos estar juntos estudiando la palabra de Dios y que ellos puedan vivir a Cristo de manera diaria, que no sea solamente, voy a la iglesia los días miércoles a la reunión de oración y el domingo a la reunión de la familia, sino que Cristo pueda ser una realidad diaria, constante y real en sus vidas. Y para eso es necesario trabajar y ser intencional y consistente en eso y por sobre todo poder enseñarles con nuestro ejemplo.
Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, pero por sobre todo el ejemplo vale más que 1000 palabras. No podemos exigirle a nuestros hijos lo que primeramente nosotros no ponemos en práctica. Y es necesario que nuestros hijos nos vean tomar la palabra del Señor y leerla y disfrutar el ir a la iglesia y poder tener tiempos de oración, porque ellos la primera forma en la que aprenden es por imitación. Ellos van a marcar en su corazón y atesorar los momentos en que nos vieron a sus padres teniendo una relación personal con Cristo. Primeramente, con tu ejemplo, hermana, con tu ejemplo, hermano, vas a acercar o vas a alejar a tu hijo de Cristo. Y lo otro, poder aprovechar las instancias que tienes y poder generar también hábitos en la vida de tus hijos, que sea una rutina para ellos tener un tiempo devocional. ¿A qué le llamamos un tiempo devocional? Un tiempo en que ellos puedan apartar un tiempo para leer la palabra del Señor, para poder orar a Dios, para poder concentrarse y meditar en lo que la palabra del Señor enseña. Y eso es necesario, es vital, es lo que va a alimentar sus corazones, sus espíritus. Y de pequeñitos debemos formar ese hábito para que ellos el día de mañana se críen y formen la necesidad de poder acudir al Señor en todo momento. Es un trabajo arduo, un trabajo incesante, así como es importante que ellos se laven los dientes antes de irse a acostar. Es necesario que ellos todos los días también puedan tener ese alimento espiritual que pueda fortalecer sus corazones. Así que, hermanos, no desmayemos, sigamos adelante. La palabra del Señor dice que el trabajo que hacemos para Él no es en vano, todo tiene fruto, y cuando uno siembra, sabemos que vamos a cosechar, y qué mayor cosecha que trabajar para sembrar eternidad, vida eterna en la vida de nuestros hijos. El primer ministerio que el Señor nos ha asignado, nuestra familia, y es por quien vamos a dar cuenta también el día de mañana cuando lleguemos a la presencia del Señor. Así que invirtamos tiempo, esfuerzos, recursos en poder llevar a nuestros hijos a la cruz, poder llevarles al Evangelio cada día y que puedan vivir en el amor del Señor en todo momento. Y algo más también, queridos y queridas hermanas, creo que esto de compartir las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo vino a salvar al pecador, a nuestros hijos, debe partir por nuestras rodillas. Porque el cambio en el corazón de un niño no lo vas a obrar tú, lo va a obrar el Espíritu Santo de Dios en su vida. Así que piensa y ora cada día por la salvación de tus hijos, porque Dios va a hacer una obra poderosa en ellos y confiamos en que el Señor les va a salvar y va a regenerar sus corazones. Amén. Así que, qué buen tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Y seguimos en nuestra reunión de la familia. Muchas bendiciones. Chao a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Qué interesante, ¿no? Este tiempo. Espero que haya sido de edificación, de bendición para tu vida. Lo ha sido para la mía, por lo menos. Es así. Y la palabra de Dios siempre tiene respuesta, ¿no? La palabra de Dios siempre tiene un consejo para nosotros. Y amamos su palabra. Dice que ella es viva y es eficaz y es una espada más cortante que espada de dos filos, que va penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser y descubre nuestras intenciones. Es maravillosa la palabra de Dios, y la amamos y la estudiamos y queremos cada día aprender de ella. Ahora queremos alabar a nuestro Dios con toda nuestra alma y vamos a cantar esta canción que dice: en esto creo. Creo que hay un Dios y Padre Celestial, creo que su Hijo es nuestro Señor Jesucristo, creo que está el Espíritu Santo y que los tres son uno. Creo en la iglesia, creo en la comunión, y vamos a cantar con toda el alma esta preciosa canción en esta mañana con convicción, porque son las cosas que están como una convicción en nuestra vida y en nuestro corazón. Cantemos esta preciosa canción entonces. Y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu
Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amén, así es. Y ¿sabes qué? Hoy nosotros podemos cantar al Señor y alegrarnos y gozarnos en Él, porque un día el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Y allí en la cruz del Calvario entregó, dice la palabra, el Espíritu, como veíamos en nuestro devocional diario de Juan. Entregó el Espíritu porque nadie le quita la vida, porque Él es el autor de la vida. Y habiendo entregado el Espíritu, Él dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Él consumó la obra completa y nosotros hoy hemos sido salvados, perdonados de todos nuestros pecados, del pasado, del presente y aún del futuro. Y tenemos asegurado una salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso queremos seguir cantándole, por eso queremos seguir adorándole. Y vamos también a cantar esta canción que nos habla acerca de eso, acerca del Calvario, donde el Señor Jesucristo entregó su vida por ti y por mí para salvarnos. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Sufrí de
me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Preciosa canción que hemos cantado en esta mañana a nuestro Dios. Y siempre es algo maravilloso meditar en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Porque ¿sabe qué es? Es una fuente inagotable. Cuando tú piensas y piensas que Dios se hizo hombre, es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Que Él murió en una cruz, que Él sufrió los clavos, que Él sufrió los látigos, que Él sufrió la humillación, para que tú y yo pudiésemos alcanzar la vida eterna y tener una relación íntima con Él. Es algo maravilloso, ¿sabes? No nos va a alcanzar la vida, ni la eternidad tampoco, para lograr dimensionar lo que eso significa. Y por eso nosotros nos gozamos en nuestro Señor. Y sabes, cada día debemos ir a la palabra, ir a la palabra, ir a la palabra. Hace muy poco escuchaba la enseñanza de un maestro de la Escritura y él decía, yo hice un compromiso con Dios de estudiar el Evangelio de Jesucristo, su encarnación, la muerte en la cruz, la expiación, la propiciación, 3 horas al día. 3 horas al día. Tomé esa decisión ya hace 30 años y él hablaba de cómo eso impacta la vida de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, y en la medida que tú y yo nos sumerjamos en entender este sacrificio maravilloso, ¿sabes qué? Vamos a vivir vidas santas, vamos a vivir vidas fructíferas para la gloria de Dios, vidas maravillosas para Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha entregado a su Hijo. ¿Qué más maravilloso que ello? Y su Hijo nos ha dejado la palabra, ¿sí? Porque es la palabra de Dios la que nos conforta, la palabra de Dios la que nos guía, y el Espíritu Santo usa la palabra que Él mismo inspiró para instruir nuestras vidas. Y hoy quiero compartirles un tema muy especial, que he titulado de esta manera, volvamos a estar juntos, volvamos a estar juntos. Y esto es muy poderoso, ¿no? La última vez que estuvimos juntos como iglesia fue el 15 de marzo de este año 2020, de este extraño año 2020. Y yo recuerdo ese culto donde estuvimos acá en la iglesia, cantamos al Señor y comentamos acerca de lo que estaba ocurriendo con respecto al coronavirus y los casos que se estaban detectando aquí en Chile también. Y de ahí en más ya no pudimos tener más reuniones presenciales. Pero ha ido avanzando el tiempo, ya estamos llegando al mes de octubre, la próxima semana va a ser el primer fin de semana de octubre y se han abierto las posibilidades en nuestra región de comenzar a tener reuniones presenciales, obviamente con todos los resguardos necesarios que las autoridades han puesto. Y meditaba en eso, ¿por qué los cristianos, los creyentes, tenemos esta necesidad de estar juntos? Siempre ha sido así. ¿Sabe? El mundo no nos entiende. El mundo dice, pero si tienen sus reuniones virtuales, ¿cuál es el problema? Sigan reuniéndose virtualmente. Y tú que eres un hijo de Dios y yo que soy un hijo de Dios, sé que para nosotros esto no es suficiente. Esto nos instruye verdaderamente y nos gozamos de escuchar a diferentes enseñanzas y ver a los hermanos cantar. Pero es que cuando la iglesia de Cristo se une, cuando tú y yo estamos sentados uno junto al otro y cantamos y oramos, ocurre algo maravilloso, algo que es celestial. Porque sin duda que es una puerta abierta del cielo. Porque en el cielo tú y yo vamos a estar reunidos cantando y alabando al Señor Jesucristo. Y nuestra nacionalidad es esa. Esa es la esencia. Eso es lo que está en el núcleo de nuestra alma. Y por eso es una necesidad tan imperante para nosotros. Volvamos a estar juntos.
¿Sabes? Me encanta ver siempre el ejemplo de la iglesia primitiva, aquella primera iglesia, aquella que estaba en algún sentido lejos de los ejemplos, parámetros, que estaba recién comenzando, que el Señor Jesucristo instauró por medio de la venida de su Espíritu Santo y estos discípulos que Él había preparado durante 3 años, quienes estaban a la cabeza enseñando la palabra de Dios a estos creyentes que estaban llegando a la fe. Y si tú me acompañas al libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 1, vamos a encontrar a un grupo de discípulos y mujeres que estaban reunidas, esperando la promesa, el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo le había hecho a sus discípulos, de que iba a descender al Espíritu Santo ahora que Él ascendía al cielo. Y dice el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa. ¿Y cómo lo esperaban? Dice, ellos estaban unánimes juntos, orando, esperando que el Señor, clamando que el Señor cumpliera esa promesa de enviar al Consolador. Y en ese ambiente de unidad, de estar juntos orando, desciende el Espíritu Santo sobre esa multitud que estaba allí y ellos comienzan a hablar nuevas lenguas y proclamar las glorias de Dios, y toda la ciudad de Jerusalén es conmocionada. Y luego se levanta el apóstol Pedro a dar testimonio, a predicar de una manera poderosa, siendo usado porque ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Ya no era ese Pedro que traicionó al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le había restaurado, ahora con el Espíritu Santo estaba lleno de convicción, de valentía. El Salvador había resucitado, él le había visto triunfante sobre la muerte, entonces se para y da un tremendo discurso, se convierte en 3.000 personas en ese minuto, y vamos a leer lo que ocurre allí en el capítulo 2, verso 40 al 47. Dice la palabra de Dios, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Te das cuenta? Allí en el comienzo viene el Espíritu Santo, estos hombres y mujeres son llenados de ese Espíritu, son llenados de nuevo para hablar de la palabra de Dios. Muchas personas se convierten, y aquí estas palabras que se repiten una y otra vez. Estaban unánimes, estaban juntos. Estaban unánimes, estaban juntos. Estaban unánimes juntos. ¿Cómo? Orando, aprendiendo la palabra por medio de los apóstoles. Allí estaban. ¿Tú sabes lo que significa unánime? Unánime tiene que ver con una misma mente, un mismo pensamiento. Y estaban juntos también. No solamente que pensaban de manera igual, no solamente que les había sido dada una misma mente, la mente de Cristo, ¿cierto? Sino que también estaban juntos y comían juntos. ¿Por qué? Porque cuando eres un hijo de Dios, quieres estar con tus hermanos.
quieres estar con tus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque has sido incorporado en una familia. Y la familia quiere estar reunida, la familia quiere estar junta. Aquellos que han estado separados en este tiempo de sus familias, ¿saben lo que implica eso? Aquellos que no han visto a sus madres por meses, a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, saben ese dolor que se lleva adentro, esa ansiedad que se lleva adentro por no poder estar con los que amas. Y aquellos que somos hijos de Dios experimentamos esto de una manera mucho más poderosa y latente porque tenemos una familia que es más importante, más fuerte que cualquier familia de lazos sanguíneos que pudiéramos tener. Es la familia espiritual. Somos hijos de Dios, tenemos un Padre y somos hermanos. Y esa familia que nos va a acompañar más allá de la muerte necesita estar como junta, unida. Por tanto, han sido tiempos difíciles. Y sabe, yo me gozo en el Señor porque siento que como iglesia hemos podido de alguna manera sostenernos y hemos podido guardar nuestro amor y guardar nuestra comunión. Y sé que si tú piensas en la iglesia, piensas en ese lugar reconfortable, donde quieres estar, porque el Señor nos ha bendecido con una iglesia amorosa, pero a la cual yo animo constantemente, diciendo, hermanos, llámense, búsquense, anímense, oren los unos por los otros. En algún minuto el pastor tiene que dejar de ser el centro de conexión entre los hermanos. Y los hermanos deben conectarse de por sí con sus hermanos. ¿Por qué? Porque son la misma familia en el Señor Jesucristo. Ellos estaban juntos, estaban unánimes. Juntos y unánimes, ¿sabes por qué? Porque ellos perseveraban. Esta palabra también se repite aquí en varias ocasiones. ¿Y qué significa perseverar? El diccionario define que perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Ellos estaban perseverando en algunas cosas y el perseverar en estas cosas hace que de forma natural tú estés unánime y juntos. Queremos una iglesia unida, queremos una iglesia que se sostenga frente a la adversidad, donde no se disgreguen, ¿cierto?, los que son parte de esa iglesia, sino que se mantengan constantemente como un solo cuerpo. Bueno, dice, hay 4 cosas en las cuales se debe perseverar para que se logre esto. Ellos habían logrado, siendo tantos, piensa, ganaron primero 3,000 personas. Luego dice que se sumaron 5,000. Y te recuerdo que en el contexto judío ellos contaban principalmente a quienes, a los varones. Por lo tanto, había 3,000 varones, 5,000 varones. Había un grupo, una cantidad de personas de por lo menos 15,000 personas. Y de todas esas personas, estoy pensando en agregar mujeres y niños, jóvenes. Todas esas personas, dice que estaban unánimes, y también que se reunían y estaban juntos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, perseverando, manteniéndose firmes en 4 cosas esenciales que encontramos allí en el verso 42. En primer lugar dice, ellos perseveraban, se mantenían firmes, constante dice, en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de la palabra de Dios. Estos apóstoles eran los discípulos que el Señor Jesucristo había entrenado durante 3 años. Son a estos apóstoles que el Señor Jesucristo va a encomendar y les va a enviar y les va a decir, ustedes deben ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, ese mandato también es para nosotros, pero en primera instancia fue para estos discípulos que el Señor Jesucristo había elegido. Y estos, dice en la gran comisión ahí en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñándoles. Esa era la labor esencial de los apóstoles, predicar el evangelio y enseñar a todos aquellos que venían a la fe las enseñanzas que el Señor Jesucristo les había entregado a ellos.
El Señor les había prometido allí en Juan capítulo 14, 26, que todos ellos, los discípulos, serían enseñados por el Espíritu Santo y además que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas que el Señor Jesucristo les había dicho estando aquí en la tierra. Ahí Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él, el Espíritu Santo, les va a enseñar a ustedes, a los discípulos, a los apóstoles, todas las cosas y les recordaría las enseñanzas. Ahora que el Espíritu Santo había venido sobre ellos, entonces estaba obrando, les estaba enseñando, les estaba abriendo los ojos. Habían cosas que ellos no habían comprendido hasta que el Espíritu Santo vino a sus vidas. Y entonces viniendo Él les reveló, porque ese es el ministerio que el Espíritu Santo tiene, de darnos entendimiento, iluminarnos el conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos la palabra de Dios. El discernimiento es algo que el Espíritu Santo nos da en la medida que nosotros vamos a la palabra. Y sabes que esa era la doctrina. Doctrina significa eso, enseñanza o un conjunto de ideas o enseñanzas que hacen a una fe. Ellos estaban enseñando la doctrina a las personas que se habían convertido, lo que el Señor Jesucristo había enseñado respecto a la ley, respecto a la salvación. El mensaje del Evangelio estaba siendo enseñado y ellos estaban tomando ese mensaje para sí, y eso hacía que se mantuviesen como unánimes, de una misma mente, porque estaban siguiendo ¿qué cosa? La misma doctrina. ¿Y qué enseñanza y qué doctrina seguimos nosotros en el día de hoy? La misma doctrina y enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque esa enseñanza, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, quedó plasmada ¿dónde? En la palabra de Dios. El canon bíblico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de canon? Estamos hablando de la regla por la cual son aceptados los libros en la Escritura. Porque claro, hubieron muchos libros, pero solo algunos libros están aquí en la palabra de Dios. Los libros del Antiguo Testamento fueron aceptados, ¿por qué? Porque siempre el pueblo de Israel los tomó como libros inspirados por Dios. El Pentateuco, los libros proféticos, los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores. Y porque se han mantenido fidedignos en el tiempo. Y en cuanto al Nuevo Testamento, todos los libros y cartas del Nuevo Testamento fueron escritos por un apóstol o por alguno que estuvo bajo la supervisión o autoridad de un apóstol. Es el caso, por ejemplo, de Lucas, que no es un apóstol en el sentido de que no caminó con Jesús, fue encomendado por el Señor Jesucristo, pero él escribe bajo la autoridad del apóstol Pablo, era su médico personal, y el apóstol Pablo es apóstol porque, si bien es cierto, él no estuvo con el Señor Jesucristo en su vida terrenal, el Señor Jesucristo se le aparece en visión al apóstol Pablo y le encomienda un ministerio entre los gentiles. O Marcos, por ejemplo, no estaba contado dentro de los apóstoles, pero él escribe bajo la autoridad del apóstol Pedro. Por eso el Nuevo Testamento es la doctrina de los apóstoles. El libro de los Hechos es conocido como el libro de los Hechos de los apóstoles, aunque algunos prefieren llamarle libro de los Hechos del Espíritu Santo, que tiene también mucha razón, pues el protagonista del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Entonces, vemos acá nosotros hoy, si queremos mantener esa unidad, estar unánimes de una misma mente, estar juntos y permanecer sólidamente unidos, debemos estar afirmados con nuestros pies allí sobre la palabra de Dios. Construir nuestra casa, nuestra iglesia sobre la roca, la palabra de Dios. Es por eso que tenemos devocionales diarios, es por eso que enseñamos la palabra el miércoles, es por eso que enseño la palabra el día domingo, es por eso que hacemos discipulados bíblicos, para que tú puedas afirmarte de la doctrina. Cuando estamos afirmados sobre la doctrina, ¿sabes qué? Vamos creciendo, vamos madurando.
Y en la medida que vamos madurando nos vamos fortaleciendo. Y aquellas cosas que pudieran dividirnos se van haciendo débiles. ¿Por qué? Porque estamos unidos sobre una base poderosa. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que seamos fieles a la palabra de Dios y amemos la sana doctrina y proclamemos la sana doctrina, porque es la base fundamental para la unidad. Es la base fundamental para la unidad. ¿Sabes por qué? Porque algún día quizás no vas a sentir amor por un hermano, por una hermana. Pero la doctrina, la enseñanza que has recibido te va a obligar. ¿A qué? A volver a reconciliarte, por ejemplo, con el hermano. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que debemos nosotros estar en paz con nuestros hermanos. Y aunque no lo sientas, tú obedeces a la palabra, y cuando tú obedeces a la palabra, Dios te bendice con sentimientos de amor, de compasión, de misericordia. Te das cuenta que Cristo te perdonó tanto a ti, como tú no vas a perdonar al hermano. Pero si no tenemos como base la palabra, ¿sabes qué? Vamos a hacer una iglesia que se va a dividir 1, 2, 3, 4, 5 veces. Yo conozco iglesias así, que en un corto periodo de tiempo, quizás, no sé, 20 años, se dividieron 4 veces. ¿Sabes por qué? Porque no están fundamentadas en la palabra. Tienen otros fundamentos. Y cualquier fundamento que no sea la sana doctrina, ¿sabes qué? Está indefectiblemente condenada a destruirse, a terminarse. Pero si nos sustentamos en la base que es la palabra de Dios, podemos mantenernos unidos. La doctrina de los apóstoles. Pero no solamente la doctrina de los apóstoles. Ellos dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Primera iglesia, estos primeros hermanos, primeros creyentes en el Señor Jesucristo, dice, perseveraban, se mantenían firmes, ¿saben qué? En la comunión. Esto también se puede traducir como compañerismo. En el compañerismo dice, los unos con los otros. ¡Oh, qué precioso es! El Salmo dice, qué maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Allí envía Jehová. ¿Cuándo? Cuando hay comunión y armonía, cuando tenemos compañerismo, cuando nos servimos unos a otros. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento hay 59 ocasiones en las cuales se encuentra esta frase, unos a otros. Y nos llama a amarnos unos a otros, a estar en paz los unos a los otros, a servirnos unos a otros, a lavarnos los pies los unos a los otros, a preferirnos en honra los unos a los otros, a exhortarnos los unos a los otros. Y así una tras otra, tras otra, tras otra vez, hablando de unos a otros. Porque la vida cristiana, como aprendimos hace algún domingo atrás, está diseñada, queridos, para poder vivirla en conjunto, porque somos ovejas del Señor y las ovejas viven en rebaños, no viven solitarias. Somos ovejas, no cabras monteses. Por eso necesitamos al hermano, porque el hermano es importante para tu crecimiento espiritual, para la exhortación mutua, para el ánimo mutuo. Necesitamos a nuestros hermanos. No es una opción. Si eres un hijo de Dios, ser parte de una iglesia local, debes estar en una iglesia local. ¿Por qué? Porque es lo que Dios estableció. Cristo estableció la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. No puedes, si tú eres un hijo de Dios, decir simplemente yo no necesito ser parte de una congregación. Si ese es tu discurso, quiero decirte algo, no eres un hijo de Dios. Los hijos de Dios no piensan así. Los hijos de Dios quieren ser parte de una iglesia. Lo necesitan. Entonces, si tienes ese pensamiento, tienes que arrepentirte de tus pecados y pedirle a Cristo que te salve y te perdone. Y buscar una iglesia que enseñe la palabra de Dios, como decíamos, la doctrina de los apóstoles, y donde se pueda generar esta comunión, esta exhortación mutua, este amor, en donde todos son parte de todos. Romanos capítulo 12 nos va a decir que nosotros somos un cuerpo, y como cuerpo miembros los unos de los otros, y las manos necesitan de los pies, y los pies necesitan de las piernas, y las piernas necesitan de todo el resto del cuerpo. Necesitan. Queridos hermanos, hoy en la mañana me levanté y todo mi cuerpo estaba completo.
No estaba mi hígado por un lado, ¿cierto? Y mis riñones por otros, diciendo, ¿sabes qué? Hoy día no vamos a andar contigo porque tenemos nuestros propios planes, nuestros propios intereses. ¿O no? Queridos hermanos, todo estaba aquí dentro de mí y funciona. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo. Y de la misma manera nosotros somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos mutuamente. Me encanta cuando dice aquí en el versículo 46 que ellos estaban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, dice, y comían juntos, con alegría y con sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque el comer es algo tan particular nuestro, ¿no? De los seres humanos, o por lo menos aquí en nuestro país. Cuando tú dices, hermano, nos juntamos, ok, ¿qué vamos a comer? Claro, ¿por qué? Porque es nuestra forma de compartir, nuestra forma de demostrar amor. Yo me siento muy amado por mis hermanos, por eso he subido un par de kilitos ahora que soy pastor, ¿cierto? Y tengo que luchar con eso. ¿Por qué? Porque donde voy, ¿cierto? Los hermanos me reciben con amor y me tomo muchas tacitas de té durante el día y en estos días a veces fríos. El pancito, el queque, las sopaipillas, no faltan, ¿no? Los asaditos con los hermanos. Ahora, obviamente, nos hemos visto restringidos de hacer estas cosas, pero qué importante, hermanos, es cultivar. Y lo repito, cultivar relaciones amorosas, cariñosas, afectuosas con nuestros hermanos. ¿Y sabe de quién es la responsabilidad? Tuya, querido hermano, tuya. No solamente del hermano, porque alguien puede decir, no, a mí nadie me llama. Y cuando alguien a mí me dice, pastor, a mí nadie me llama, yo le pregunto, ¿y a quién llama usted? ¿A quién llama usted? Porque las relaciones son recíprocas. Proverbio dice que el que quiera tener amigos, debe mostrarse amigo. ¿Cuántas personas me llaman a mí en la semana para preguntarme cómo estoy? Hermano, pregúntate tú, ¿llamé al pastor esta semana? ¿Cuándo fue la última vez que yo llamé al pastor para preguntarle cómo está, cómo se siente, para orar con él? ¿Sabes qué? Son muy pocas personas las que me llaman. ¿Por qué? Porque, no sé, se entiende que quizás el pastor debe estar bien y su familia debe estar bien. ¿O por qué? Porque generalmente soy yo el que llamo constantemente, tengo un listado de llamados durante la semana, entonces probablemente tú me dices, bueno, pastor, yo no lo llamo porque usted me llama todas las semanas. Tienes razón también, querido hermano. Pero a lo que voy es que esto debe ser recíproco. Esto debe ser recíproco. Debemos preocuparnos de tener nosotros comunión, de llamar, de amar a los hermanos de manera práctica, suplir sus necesidades. Acá las personas estaban vendiendo sus propiedades para suplir la necesidad de sus hermanos. Esto no está proponiendo que ellos vivían en un tipo de comunismo donde no habían propiedades, donde no había propiedad privada, porque evidentemente había propiedad privada. Dice que vendían sus propiedades para poder suplir las necesidades de otro. Lo que está diciendo es que los hijos de Dios deben acompañarse, deben apoyarse, que los creyentes verdaderos tienen en su corazón la capacidad y una generosidad dada por Dios de suplir la necesidad de sus hermanos. Sean estas materiales o también sean espirituales, sean emocionales. Quizás es necesario un tiempo de compañía, un tiempo de conversar, un tiempo de llorar, un tiempo de reír, un tiempo de orar juntos, de leer la palabra juntos. ¿Por qué? Porque esto hace a la vida de la iglesia. Perseverar en la doctrina, cultivar relaciones afectuosas con nuestros hermanos, la comunión los unos con los otros. Pero dice más, dice que ellos perseveraban, se mantenían firmes en el partimiento del pan. ¿Y qué es esto del partimiento del pan? ¿Otra vez comida? No, tiene que ver con la Santa Cena, con la Cena del Señor. Ellos perseveraban en este acto precioso de recordar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando vamos al pasaje por excelencia que nos habla acerca de la Cena del Señor, allí 1 Corintios 11, el apóstol Pablo nos va a describir cuál es el propósito de la Cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, partió
y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego, hablando de la copa, le dice: cuantas veces bebieres de esta copa, en memoria de mí. En memoria de mí. Ellos perseveraban en la cena del Señor porque era la instancia para recordar el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz. Y este es, querido hermano, la base de nuestra comunión. La común unión. ¿Qué nos une a ti y a mí? Que no somos familiares, ni somos del mismo equipo de fútbol, ni nacimos en la misma ciudad. ¿Qué nos une si somos tan diferentes? Si somos tan en cuanto a pensamientos, en cuanto a edades. ¿Qué? ¿Sabes qué? Cristo Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz. Allí está nuestro punto de unión. ¿Sabes? Eso es maravilloso de pensar. Tú lo has vivido. Cuando viene algún hermano de visita de otra iglesia que tú no conoces, tú lo ves y amas a ese hermano y tienes un deseo de abrazarlo, de invitarlo a tu casa. ¿Por qué? Porque sabes en tu interior, porque el testimonio del Espíritu Santo es fiel de que ese que está allí es un hijo de Dios. Y puede que no lo conozcas, que es primera vez que lo ves, pero hay algo en ti que te impulsa a amarlo. Es Cristo, porque tú de forma inconsciente estás viendo a Cristo en su vida, porque el Espíritu Santo que está en ti te está diciendo: allí hay otro que tiene a Cristo en su corazón. Es Cristo, querido hermano, el que nos une. Y cuando nosotros recordamos de manera constante el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, podemos tener una iglesia unida. Si Él se sacrificó en la cruz, ¿cómo no vamos a sacrificarnos por los hermanos? El sacrificio que Jesús hizo en la cruz es más importante que todas las diferencias que nosotros podamos tener. Por eso una iglesia que está firmemente cimentada sobre la palabra de Dios, el amor mutuo de los hermanos y el recordatorio constante de que fue Cristo el que murió en la cruz por cada uno de nosotros, es una iglesia que no se rompe, es una iglesia que no se divide, es una iglesia que se mantiene unida. Unida, queridos hermanos. Debemos recordar todos los días el sacrificio que hizo Cristo. Debemos todos los días, hermanos, recordarnos el Evangelio. Debemos todos los días decirle a nuestros hijos que hubo uno que murió por nuestros pecados. Cuando nuestros hijos quizás pecan, desobedeciendo, hay que tomarlos y no solamente regañarlos, ¿cierto? Disciplinarlos, sino decirle: hijo, mira, ven acá, tú me desobedeciste, esto es un pecado, porque la desobediencia es un pecado, la rebeldía es un pecado, y el único que te puede limpiar de ese pecado es Jesucristo. Y le compartes acerca de lo que Cristo hizo en su vida. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuántas veces al día? Todas las veces al día que puedas. ¿Por qué? Porque la regeneración de tu hijo es la necesidad más grande que él tiene. Recordar el sacrificio del Señor Jesucristo. Hace mucho que no tomamos una cena del Señor, ¿no? Y cómo deseamos tener esa cena del Señor. Y la vamos a tener. La vamos a tener, queridos hermanos. Y si sabes qué, aún aquellos que no la puedan tener aquí en la tierra, quiero decirles algo. Un día vamos a tomar la cena, pero con el Señor, allá en el cielo, y Él va a estar sirviendo la mesa y nosotros nos vamos a gozar tremendamente en Él. Una última cosa, dice: ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, recordando en la cena del Señor el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí para salvarnos de nuestros pecados. Pero por último dice: orando, en las oraciones. Volvamos ahí a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice: en el partimiento del pan y en las oraciones. Orar, queridos hermanos. Aprendíamos hace algunos miércoles atrás que el Señor nos llama a orar cerrada la puerta de nuestro cuarto, porque Dios, que nos ve en lo secreto, nos recompensará en público. Y es así, pero estas verdades son paralelas. Si bien es cierto, Dios requiere de ti y de mí que tengamos una relación íntima y personal con Él, y que nuestras oraciones nunca tengan el propósito de ser vistos por otros, Él también quiere que su iglesia ore,
que tú y yo nos reunamos. ¿Para qué? Para orar, porque cuando la iglesia se reúne para orar pasan cosas maravillosas, increíbles. Hay un poder sobrenatural que no puedes experimentar nunca y de ninguna manera cuando estás solo o cuando, no sé, estás con otras personas, solo en la iglesia, solo con los hermanos, solo con aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Allí en Hechos capítulo 1, verso 14, ellos estaban a la espera del Espíritu Santo. Dice, todos estos perseveraban, nuevamente la palabra perseverar, se mantenían firmes, ¿qué cosa? Unánimes, nuevamente, en oración y ruego, con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Ellos perseveraban unánimes en una solamente en la oración y los ruegos. Ahí en el capítulo 4, verso 24, dice, capítulo 4, verso 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Señor soberano, tú eres Dios. Aquí lo que están hablando eres Pedro y Juan, que fueron tomados por los líderes religiosos, fueron azotados, luego fueron liberados. Dice que comenzaron a orar con la iglesia. ¿Y qué pasó cuando los hermanos estaban orando? Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El lugar donde estaban reunidos, haciendo que orando, dice, tembló y fueron llenos de denuedo, de esta energía para poder compartir. Cuando la iglesia ora, cuando tú y yo nos reunimos, ¿sabes qué? Somos llenados de un denuedo en la vida espiritual, de una energía, ¿para qué? Para compartir la palabra, por una decisión, una valentía para poder hablar de Cristo a otras personas. Por eso necesitamos volver a estar juntos, para tener comunión, para orar juntos, para aprender juntos de la palabra de Dios, para tomar la cena. ¿Cuándo lo vamos a hacer, queridos hermanos? Queremos la próxima semana comenzar nuevamente con nuestras reuniones presenciales. Tenemos la autorización de parte del gobierno de poder reunirnos en un lugar al aire libre y vamos a hacerlo en el frontis de nuestra iglesia y quiero invitarte a ser parte. Ahora durante la semana vamos a enviarle todos los protocolos que debemos seguir, todas las recomendaciones necesarias para esto. Pero necesitamos volver a estar juntos porque somos una iglesia y nosotros en nuestra región tenemos un privilegio, el privilegio de poder estar en condiciones para poder volver a estar juntos y por eso debemos apreciar esta maravillosa oportunidad que el Señor nos da. Y que todo este tiempo que no hemos estado juntos, ¿sabes qué? Haya hecho una mella en nuestro corazón y nos haya mostrado cuánto necesitamos de nuestra iglesia, cuánto debemos amar a nuestros hermanos y cuánto debemos amar estas instancias que Dios dejó. Porque quizás tú, querido hermano, alguna vez te quedaste en tu casa por una razón injustificada y dijiste, no voy a ir, total. Voy el próximo domingo, voy el próximo miércoles. No, es una reunión de oración. No, querido. Las reuniones donde se une la iglesia de Cristo no son de menospreciar, son de apreciar, de amar y valorar. Amar y valorar. Sí, queridos, y nosotros estamos en este tiempo teniendo un privilegio que otros no tienen. Por eso vamos a volver a estar juntos, por eso vamos a volver a orar juntos, por eso vamos a volver a cantar juntos, por eso vamos a volver a tomar la cena del Señor. Pero ¿sabes qué? En este tiempo yo estoy orando por algo. ¿Sabes para qué? Para que cuando volvamos a estar juntos el Señor haga esta obra poderosa de usarnos y llenarnos de denuedo. Que cuando la iglesia ore, las paredes donde estemos reunidos tiemblen ante una iglesia que se levanta poderosa para proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. No podemos ser una iglesia que se queda tranquila y que se acomoda. No más. El Señor ya nos sacó, queridos hermanos, hacia afuera. El Señor ya nos sacó por las redes sociales. Ahora el Señor quiere que nos reunamos afuera de las 4 paredes que tenemos aquí en la iglesia. Eso es un mensaje poderoso de Dios para nuestras vidas.
de Dios para nuestras vidas. Quiero que se reúnan en las plazas, quiero que se reúnan en la calle, quiero que se reúnan al aire libre, que el mundo vea que son mis hijos, que el mundo escuche la palabra. Porque es muy fácil que nos acomodemos, es muy fácil para mí acomodarme, querido hermano. Y el Señor no quiere eso para mí, y no quiere eso para ti, y no quiere eso para la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias. Y si eres de la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias, tienes que saber algo. Dios quiere que tú y yo demos testimonio, y vas a tener que llenarte de valentía, y vas a tener que llenarte de coraje, y vas a tener que cubrirte con la gracia del Señor Jesucristo para enfrentar este periodo de nuestra iglesia. Un periodo que yo espero no termine, donde nosotros hablemos y compartamos de Cristo con quien se nos cruce por delante y podamos hacer nuestras reuniones y seguir proclamando y compartiendo el Evangelio. Oremos para que no haya ningún impedimento, porque sabes, cuando la iglesia se levanta, también el enemigo se levanta y nos va a querer poner obstáculos. Pero nosotros en el poder de la oración vamos a poder vencer. ¿Por qué? Porque la oración es poderosa y porque Dios quiere que su iglesia crezca. Dios quiere que su iglesia crezca. Que el Señor nos pueda animar con esta palabra. Que el Señor pueda en este tiempo tocar tu vida, mi vida. Y para ti, querido amigo que nos ves, que estás compartiendo esta reunión, quiero decirte algo. Dios quiere que tú le reconozcas a Él como tu Salvador personal. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados. Dios quiere que le entregues tu vida. Dios quiere que te postres delante de Él para que Él te salve, te perdone y te dé una vida nueva. Y hoy puedes hacerlo. Hoy puedes decirle: Cristo, perdóname, sálvame. Y sabes, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, y que el Señor te guarde, que el Señor haga su obra, y te esperamos este próximo domingo a las 11 de la mañana en nuestra primera reunión presencial después, ¿cierto?, restricción de la pandemia. Vamos a estar comunicándonos durante la semana, espero que estés atento y preparándote en oración para lo que va a ser ese tiempo especial. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vamos a ver prontamente. Y les pido que se queden, por supuesto, para que los chicos puedan estar ahí aprendiendo de la palabra de Dios. Muchas bendiciones. Señor, las estrellas creen. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Harvest Niños en tu casa. Para comenzar, vamos a orar. Dios, te agradecemos por este tiempo. Queremos poner en tus manos nuestras mentes y corazones para que podamos vivir el verdadero gozo en Cristo Jesús. Amén. Chicos, creo que Chico no anda muy bien el día de hoy. ¿Les parece si lo llamamos? A la 1, a las 2 y a las 3. Chico, 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 Chico. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy no te oigo muy animado, Chico. ¿Qué tienes? Es que... ¿Qué te pasa, Chico? Es que... A ver, necesito que me digas qué te pasa. Es que ya quiero que sea mi cumpleaños. ¿Ya quieres que sea tu cumpleaños? Sí. Pero tu cumpleaños fue hace como una semana. Sí. Y todavía falta como un año para tu cumpleaños. ¿Para qué me lo recuerdas? Bueno, a ver. Cálmate, Chico. Vamos a ver qué le pasa, Chico. Hoy creo
creo que salió peor. A ver, ya, cálmate. A ver, vamos a pensar diferente. ¿Qué es lo que pasa que te gusta tanto en tu cumpleaños? Bueno, es que a mí me gustan mucho los regalos y... Ay, no hagas eso. Perdón, me gustan mucho los regalos y me gusta que me cante cuando voy a soplar las velitas y me gusta que todos nos divertimos mucho y que la pasamos muy bien. Bueno, ok, ya, tranquilo, a ver, vamos a solucionar. Entonces todo eso te causa alegría. Sí, mucha. Por eso quiero que sea otra vez mi cumpleaños. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece si te cuento unos chistes? Ay, no, mejor no. ¿Por qué? Porque tus chistes son malísimos. Bueno, vamos a intentarlo. Me encontraron unos que están muy buenos. Bueno, a ver. ¿Tú sabes qué hace Superman cuando llega a su casa? No sé. Pone su capa en Superchero. Ay, qué malo tu chiste. A ver, otro. ¿Tú sabes por qué los hijos de Superman son tan buenos? No sé. Porque son Supermancitos. Ay, qué chistosito. Bueno, es que son buenos chistes. No, tus chistes son muy malos. Bueno, por cierto, ¿tú sabes qué es un chiste malo? Pues los que tú cuentas. No, un chiste malo es el que le pega a los chistecitos. Ya me hiciste llorar. Estaba mejor antes. Bueno, ok. Vamos a tranquilizarnos, chicos. Mira, fíjate que la lección del día de hoy se llama gozo. ¿En serio? Sí, y la pregunta clave dice, ¿qué es lo que nos da la verdadera felicidad y contentamiento en la vida? Y aquí dice, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué te llena el corazón de alegría, emoción y gozo? ¿Te sientes feliz cuando es tu cumpleaños o te diviertes con tu familia? Sí. Me gusta mucho mi cumpleaños. Bueno, dice aquí, a Dios le encanta que estemos felices. Quizá te sientas feliz cuando recibes un regalo o juegas con tus amigos. Sí, me gusta. Bueno, sin embargo, nuestra verdadera felicidad es mucho más que disfrutar de nuestro cumpleaños o recibir regalos o pasar un buen rato, porque eso solamente es un rato, se termina rápido. El gozo y la felicidad verdaderos provienen de conocer a Dios y recordar cuánto nos ama. ¡Wow! En tiempos del Antiguo Testamento, en la Biblia, que es la palabra de Dios, el pueblo de Dios se reunía para celebrar su bondad. Saber que Dios cuidó de ellos una y otra vez los llenaba de gozo y felicidad. Observa cómo las personas de la siguiente historia, chico, celebraban cómo recordaban cómo Dios los había ayudado. ¿Te gustaría ver esa historia? Sí. Ya me estoy entusiasmando. Muy bien, entonces para ver esta historia vamos a poner ¡el siguiente video! A lo largo de su historia como nación, los israelitas buscaron vivir según los mandamientos que Dios le había dado a Moisés después de haber escapado de la esclavitud en Egipto. A veces, ellos seguían fielmente tales mandamientos, viviendo en buenas relaciones con Dios y los unos con los otros. Otras veces los olvidaban, e incluso ignoraban, viviendo del modo que querían. Muchos de los mandamientos hablaban de las mejores maneras de vivir, la mejor forma de mantenerse sanos, llevarse bien con los demás y sobrevivir como nación. Otros mandamientos se referían a cómo adorar mejor a Dios. Esto incluía mandamientos sobre sacrificios y rituales que ayudarían a los israelitas a relacionarse con el Señor. Sin embargo, algunos de los mandamientos que Dios les dio eran para ayudar a Israel a recordar todo lo que Él había hecho por ellos mediante las celebraciones de grandes festivales y fiestas. Una de estas se llamaba la Fiesta de los Tabernáculos.
Dios indicó que cada año, después que los israelitas hubieran cosechado todo lo que habían plantado y recogido el vino de las prensas, todas las familias de Israel tuvieran una alegre celebración durante 7 días completos después de la recolección, de modo que pudieran celebrar el trabajo de sus manos y que Dios bendijera la cosecha. Esta no era la única fiesta que Dios les ordenó a los israelitas que celebraran. Otras veces, a lo largo del año, Dios les dijo que se reunieran, celebraran y estuvieran gozosos por todo lo que Dios estaba haciendo, y que también recordaran lo que Él había hecho a lo largo de su historia. Siempre que se reunían, se esperaba que cada uno llevara algo para aportar a la fiesta. Dependiendo de la cantidad con que hubieran sido bendecidos en su cosecha, los israelitas llevaban ofrendas a la fiesta, de modo que cada persona, incluso aquellas que no tenían dinero ni familias propias, pudieran experimentar el gozo de celebrar juntos la bondad de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué tiempo tan alegre fue cuando los israelitas escucharon la palabra de Dios y recordaron cómo Él había cuidado de ellos? En el Nuevo Testamento, uno de los momentos más gozosos lo vamos a ver a continuación, chico. Y para eso vamos a dar el salto hacia Jesús. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Esa noche, que fue uno de los momentos más gozosos, fue la noche en que nació Jesús. Los ángeles de Dios descendieron del cielo con las noticias más maravillosas que el mundo jamás hubiera escuchado. Se acercaron a algunos pastores en las colinas de Belén. Fue una noche que los pastores nunca olvidarían. Esto, chico, está en la Biblia, que está palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Ok. Cuando casi había llegado el tiempo en que Jesús naciera, José y María viajaron a Belén. Sin embargo, una vez que llegaron ahí, no pudieron encontrar lugar donde quedarse. Un posadero sintió compasión de ellos y les ofreció un establo. Esa noche María dio a luz a su hijo. Nació Jesús. Ella lo envolvió en pañales y lo colocó en una cosa que se llamaba pesebre, que era donde comían los animales, allí un acolchado con paja. Cerca de la ciudad, unos pastores cuidaban sus rebaños en una colina. De repente, un ángel se apareció delante de ellos. No teman, les dijo el ángel. Dios me ha enviado para contarles las mejores noticias. Llenarán de gozo su corazón. Este día ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Lo encontrarán envuelto en pañales y durmiendo en un pesebre. Entonces, esa noche, le resplandeció una luz brillante y los ángeles llenaron el cielo. Gloria a Dios, cantaban. Paz en la tierra, buena voluntad para todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, es increíble, es una historia hermosa, chico. Los pastores dijeron, vayamos a ver lo ocurrido. Dejaron las colinas y después de un viaje muy largo, viajaron a Belén. Y tal como dijo el ángel, encontraron al bebé Jesús durmiendo en un pesebre. ¡Wow! ¡Qué emoción! Sí, ¿te imaginas lo felices que debieron estar los pastores cuando encontraron al bebé Jesús? Sí, debió haber sido muy emocionante. Más importante que todos los cumpleaños juntos. Sí, porque este cumpleaños es un cumpleaños que nos llena de gozo a todos los que conocemos a Jesús, chico. Verdaderamente se llenaron de gozo ese día. ¿Y sabes qué? Jesús sigue dándole gozo a todo aquel que lo conoce. Conocer a Dios y a su Hijo Jesús es lo que realmente nos hace felices. Va más allá de un cumpleaños y va más allá de algo que sea solamente un momento. Piensa en ello. Jesús te ama, chico, y Jesús también los ama a ustedes. ¡Wow! Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Dios está con nosotros cada día. Podemos confiar en Él. Cuando sabemos estas cosas maravillosas, nos llenamos de gozo a pesar de lo que ocurra. A pesar de que falte todavía un año para tu cumpleaños, puedes estar lleno de gozo todo el año, chico. Ese gozo que viene de Jesús estará en ti y estará en ti y nadie podrá quitártelo nunca. ¡Wow! ¿Sabes qué? Ya no estoy triste porque falta un año para mi cumpleaños, porque sé que Jesús me llena de gozo. Sí, muy bien, chico.
Por último, vamos a ver el versículo clave que está en Juan 15:11. ¿Quieres leerlo, chicos? Sí, yo quiero leerlo. Dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría. Muy bien, chico. Entonces, vamos a pensar siempre en la verdadera razón del gozo, que es Jesús. Pues esto ha sido todo por hoy, chicos, y nos vemos la próxima vez en una sesión más de Jardín de Niños ¡En tu casa! Nos vemos, chicos. Adiós. Bye, bye. Adiós. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes